Bueno, entonces, elaboración de vinos tintos y claretes, así dice el libro, porque hay una clasificación para este tipo de vinos. Después van a averiguar ustedes si para el INB existe esa clasificación de claretes. Si nosotros tenemos esos vinos como identificados con alguna particularidad, eso búsquenlo ustedes en el INB. Entonces, ¿qué es una elaboración de vinos tintos? O una elaboración en tinto, porque nosotros podemos hacer elaboraciones en tinto porque dejamos el ollejo, pero de uvas blancas o de uvas tintas, o al revés. ¿Se entiende? Podemos hacer una elaboración en blanco de una variedad tinta, como se hace con el Pinot Noir, por ejemplo, o con cualquier otro varietal tinto. Simplemente separando rápidamente el orujo del mosto. Entonces, se define como los vinos tintos como el procedente de uvas tintas con proceso de maceración con sus ollejos. ¿Eso qué significa? Que estuvo unido todo el proceso de fermentación, también estuvo unido el ollejo con el líquido, ¿sí? Durante la fermentación alcohólica, donde se supone que en ese proceso se ha adquirido todo el color que el vino va a tener. Aunque legalmente está permitido la adición de hasta un 15% de una uva que no sea tinta para una vinificación en tinto. Supónganse, tienen 3 hileras de Chenin, las pueden agregar acá y lo mismo es tinto y lo mismo se puede certificar como varietal tinto. Hay como un margen, digamos así, donde se puede agregar. Eso es para la Comunidad Económica Europea, pero para nosotros también. Entonces, se considera una vinificación en tinto cuando se fermenta con orujos, sería, como más específicamente. Y bueno, y hay algunos ejemplos, pero no son nuestros, sino son españoles. Ahí, bueno, yo me adelanté, pero quiero que busquen ustedes en el INB alguna resolución o alguna de las características que nos diga si esta palabra en particular tiene algún significado para nosotros. No, en España ya sabemos que sí, ¿cierto? Hay una calificación para claretes. No sé si la hay para acá, así que ustedes búsquenla. Y la otra clase lo charlamos. Bien, en cuanto al tipo de vino tinto, en general la mayoría de los vinos tintos son secos. Particularmente salvo los licorosos o algunos tintos jóvenes a los cuales a propósito se les dejan algunos gramos de azúcar para que sean como aumentar las características del fresco, frutado y más tomables, ¿sí? Porque generalmente la tendencia es a que tengan menos alcohol y con 5 o 6 gramos de azúcar se hace como mucho más fácil de tomarlos. Y serían entonces tintos jóvenes con o sin azúcar y tintos de guarda, que son aquellos que van a pasar después por una posterior operación que puede ser solamente oxidativa, solamente reductiva, mezcla entre oxidativa y reductiva, que les va a llevar un tiempo mucho mayor, un contacto con el oxígeno en algún momento de la oxidativa, y eso le va a dar características particulares, buscadas. En realidad
Cuando la variedad y la sanidad son óptimas, vos de una misma uva podés hacer los dos tipos de vino. O sea, podés hacer un vino joven del año y podés hacer también un vino de guarda. Solo que debe tener una determinada madurez, tal vez una cosecha diferenciada, porque no estamos buscando lo mismo. Estamos priorizando en un vino joven la frescura, lo aromático, y en un vino de guarda necesitamos una cantidad de taninos mucho mayor para que luego con la oxigenación estabilice color y sea capaz de soportar el paso por esa madera. Entonces, pero teóricamente de una misma variedad ustedes pueden hacer dos tipos diferentes de vino, priorizando de acuerdo a la síntesis que vieron cuál es el momento de cosecha más adecuado. Suponiendo que ese momento de cosecha ustedes no lo puedan diferenciar y solo hay un momento de cosecha y necesitan hacer un vino de joven y un vino de guarda, ¿qué creen ustedes que deberían hacer para diferenciarlos? En los procesos, me refiero. Supónganse que cosechamos... Y pensemos en la planta piloto. Claro. El tiempo de maceración. Muy bien, el tiempo de maceración sería... Porque No, pero suponete que no tuviste opción. A la bodega te llegó con 24 bricks. Claro, es lo que dice el lema. Piensen en lo que nos pasó a nosotros acá. Si hubiésemos querido hacer uno de guarda. Podemos hacerlo más tiempo. Fuerte. Está más bien. Sí, cuando la semilla también puede aportar tanino verde. Bien, Bueno. ¿y por qué? ¿Y por qué macerarlo para que salga más tanino? Porque el tanino tiene propiedades que te permiten que el vino pueda envejecer más tiempo. Bien. ¿Y por qué en ese momento después de fermentar? Claro. ¿Y por qué en ese momento y no antes? No sé, por el color. Ustedes recuerden esto de que no fuera obligatorio el hecho de que ustedes estudiaran síntesis. Nunca fue la intención de que no lo vieran todo lo que le tocó a cada uno, porque ahí van a encontrar un montón de explicaciones sobre por qué estas preguntas. Si el máximo de aromas está una semana antes del máximo de la relación azúcar-acidez y yo cosecho antes, seguramente mis aromas naturalmente van a ser mayores, aunque mi Brix no esté tan alto, pero si yo lo quiero para un vaso espumante va a funcionar porque hay una segunda fermentación, o si yo lo quiero para un tinto joven cuando la tendencia es cada vez menos alcohol. ¿Y por qué entonces, si mi máximo de sustancias polifenólicas o de tanino está 10 días después de ese máximo de la relación azúcar-acidez, mis polifenoles son máximos? Entonces por eso yo necesito más Brix. ¿Para qué? Para esperar ese tiempo y que los polifenoles sean máximos. ¿Qué le pasa a los taninos en ese proceso de maduración? En la palla. ¿Sí? ¿Qué le pasa? No migran. Bien. ¿Y cuáles son los que migran? La resistencia. Claro. ¿Y qué les pasa en el ollejo? Exacto. Y se vuelven dulces. Entonces, ¿pero por qué necesitaría yo una maceración postfermentativa para aumentar la cantidad de taninos? ¿Por qué no salieron antes? Saben que la respuesta está en la pregunta. Eso es lo más... Porque el tanino, unidad de libre. ¿Por qué? Tienen con la solubilidad No. también.
Fíjense que Adriana les dijo, ¿Con ¿por qué qué? necesito una maceración post-fermentativa? ¿Qué es macerar? Macerar el Contacto de intercambio líquido con de Un sustancias. líquido con un sólido. Ujú. Bien. Bien, sigue. O sea El que- sólido sigue siendo el mismo, el ollejo Pero y sí, la pepita, no pero cambió. sí, Claro, porque la bebida tiene que liberar los ¿Y el líquido cambió o no cambió? No. Sí, ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué tenías al principio de las fermentaciones? ¿Y qué tenías al final? Tenés alcohol. ¿Y entonces en qué serán solubles? Claro, es soluble en alcohol. Tan- Los antocianos son solubles en agua y por eso en los 5 o 6 primeros días ustedes van a tener el máximo de color que va a sacar. Ujú. Por eso, para un tinto joven, no importaría descubar cuando tenga 7 bomé. Si vos lo que no querés que salga es los taninos que te van a molestar, Ujú. que salgan los dulces del olejo y no dejarlo más en contacto con el alcohol que se va formando para solubilizar los demás taninos. Por eso haríamos un descube temprano. Si yo te voy a hacer una maceración postfermentativa, significa que mi solvente ahora es alcohol, que es lo que me va a permitir sacar taninos. Por eso lo voy a dejar en contacto 10 días, 20, 30, para que extraiga todos los taninos que necesito para que soporte la guarda. Profe, perdón, dijo los taninos son solubles en agua o en alcohol. No, en alcohol. Ah, entendí agua. No, los antocianos son solubles en agua. Las sustancias aromáticas son solubles en agua. ¿Por qué? ¿Para qué hacemos una maceración prefermentativa para hacer el Sauvignon Blanc? ¿Qué queremos sacarle a ese mosto? ¿Con qué lo queremos enriquecer? Cuando hacemos la prefermentativa, Sí, los aromas, Ajá. utilizar. aromas. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque son solubles en agua. Entonces, a medida que va cambiando la composición química de ese solvente, lo que antes tenía en agua ahora tiene en alcohol. Y por eso es una extracción fraccionada, porque yo voy sacando lo que quiero, lo que necesito para hacer un tipo puntual de vino en ese proceso de las operaciones que hago. Hago una más corta, una más larga, para buscar exactamente aquello que yo quiero sacar. Bien, no sé si... Bueno, hay variedades puntualmente que aunque estén sanas, naturalmente no tienen mucho de algunos compuestos. ¿Sí? Si hablamos de bonarda, la bonarda tiene mucho color, no tiene casi tanino. Ustedes no sé si han visto en el mercado, pero no van a encontrar tantos bonardas de guarda, porque necesitan de una maceración postfermentativa larga. ¿Sí? O sea, hay variedades que no es que no lo puedas hacer, lo podés hacer, pero tenés que hacer operaciones que aumenten esa cantidad de taninos, porque no es rica en taninos esa variedad. Como hay otras que son bastante equilibradas en cuanto al color y los taninos, otra como el Pinot Noir es muy pobre en color, así que bueno, por eso se lo elige como es frutado, se lo elige para hacer vinificar en blanco, para hacer espumantes, para otro tipo de vino. Bien. Esperen, también solo se elaboran jóvenes, también se pueden usar para vinos blancos, esto que yo les decía. Podemos vinificar en blanco cualquier variedad, ya sea tinta o utilizarla para hacer rosado. No es, el sistema que nosotros usamos de vinificación se llama Bordelés. Ese es el nombre genérico, porque requiere de un despalillado y de un molido previo, que es lo que nosotros hacemos. Así que en general el sistema se llama sistema Bordelés. ¿Por qué? Porque tenemos otros sistemas diferentes, que es la maceración carbónica, que después puntualmente vamos a ver algunos detalles sobre ella, y que implica fermentar
el racimo completo, sin despalillar, sin moler, nada de eso. Alguna maceración prefermentativa para aumentar alguna característica puntual que queramos, como el aroma, una termovinificación, que significa llevar a ese mosto, no al mosto solo al líquido, sino al líquido y sólido, hacia temperaturas muy elevadas, lo que nos va a permitir sacar mucho color, lo que nos puede permitir eliminar enzimas como la lacasa. O sea, para cuestiones puntuales, primero pareció haber nacido la idea en función de extracción de color solo. Y después se vio que como la lacasa era termosensible, se podía utilizar como un sistema para uvas enfermas, lo que dio resultados. ¿Tiene problemas? Sí, tiene problemas. ¿Afecta al organoléptico? Sí, pero chicos, si llega un camión con uva botritizada, el problema ya viene. O sea, no sé cuánto lo vamos a poder empeorar si termovinificamos o no. Así que es una opción. Y si no tienen un termovinificador, porque es todo un sistema de termovinificación caro, siempre está la opción de una vinificación en blanco, o sea, separar rápidamente el mosto del ollejo. Acuérdense que la lacasa es externa, y de acuerdo al grado, esto se puede hacer de acuerdo al grado en que esté afectado, una selección previa, si es un 10%, si es un 5%, ahora si es un 60%, es más complicado esto de la selección. De todas maneras va a estar como muy complicado la cantidad de mosto, el rendimiento va a ser muy bajo. Recuerden que el grano está abierto y por lo tanto ha habido abierto y enfermo. Entonces van a sentir oler a ácido acético, hay una relación muy desequilibrada en cuanto a la parte sólida y la líquida, tienen problemas graves si está enfermo. Y lo que se llama doble pasta, que no se usa mucho, pero tiene que ver con ¿qué? Con duplicar la cantidad de sólidos para el mismo líquido o quitar la mitad del líquido para la misma cantidad de sólidos. ¿Se entiende? O sea que lo que cambiamos es la relación entre la cantidad de sólidos y la cantidad de líquido. ¿Para qué? Para que esa maceración sea más efectiva y hagamos más rico ese líquido en las sustancias de los sólidos. Bien, entonces, la principal característica de las vendimias tintas, ¿cuál es? Es esto de la síntesis, permitir que todas las sustancias acumuladas durante la maduración, ya sean polifenoles, aromas varietales, se concentren, estén. Por eso la importancia de tener a mano estos índices de maduración. Lo que nosotros no traigamos a la bodega no está, y después no se lo podemos agregar. O sea, si le falta color, le falta aroma, no tiene la suficiente azúcar, hay algún desequilibrio, eso después se va a traducir en el vino, porque ustedes ya vieron que lo único que nosotros podemos agregar y que está permitido es ácido, y puntualmente nosotros lo hacemos porque nuestros mostos en general son pobres, porque tenemos calores extremos y se pierden por respiración, pero no tenemos tantas cosas más para agregar. Un poco de sustancia nitrogenada o no sí, sé, taninos, para se puede claro, agregar, pero tanino, te va a tener que en este momento me parece que el tanino, más que todo, si alguno de ustedes quiere hacer un comentario, pero cuando nosotros agregamos tanino en la fermentación, yo te diría que más que todo es como antifúngico, no sé si tiene tanta
influencia posterior. ¿Ustedes qué opinan? Depende de cuál se agregue. No Sí, son sí. antioxidantes. Sí. Por eso, como antifúngico, como antioxidante, pero no No para completar después la estabilización con los antocianos. Tal cual. ¿Se acuerdan que una de las cosas que demoramos en corregir también fue el agregado de hecho de correcciones en el mosto cuando hicimos la verificación en tinto? Porque a diferencia del blanco, nosotros vamos, por ejemplo, lo que son sustancias nitrogenadas, ácidos, todas esas cosas, las van a ir extrayendo del mismo yeso, de las mismas pepitas, de todas esas cosas. A diferencia del blanco, que como nosotros lo extrajimos antes, ya no tenía, si le habíamos sacado muchas sustancias nitrogenadas, por ejemplo, la levadura ya no iba a tener de dónde sacar, entonces sí o sí tenemos que agregar. En el caso del tinto, es más, las correcciones se esperan, no se hacen el primer día. Al menos se esperan 24 o 48 horas para hacer la primera corrección, porque ya no va a variar 1 o 2 gramos por litro, no hay tanta variación, pero sí se espera, ya que en ese tiempo de contacto con el mosto, con el ollejo y con la pepita, se haga una pequeña extracción de ácidos o de taninos o de otras cosas, lo mismo que de sustancias nitrogenadas, que si yo las corrijo al principio, me puedo mandar el lío de decir, le eché un montón de fosfato, después el fosfato va a quedar en exceso y lo va a agarrar la bacteria. O le eché un montón de ácido, que después no va a precipitar todo y me va a quedar un vino tinto con, no sé, 9 gramos de acidez. Es decir, y otra cosa, esas correcciones tampoco se hacen una sola vez, sino como que se parte, si nos da para corregir, qué sé yo, 2 gramos por litro de ácido, una exageración por ejemplo, pero no se hace todo de una sola vez, sino como que se espera que haya transcurrido un tiempo de esa fermentación, volver a hacer digamos, el control de acidez o de lo que vayamos a agregar, y en función de ese dato recién corregir. Pero en el caso Acuérdense del que la moledora, lo que les explicaba Elema, intenta petiscar. O sea, no estás triturando. La parte central, que es donde está la semilla, que es la parte más ácida, no está a veces en contacto directamente con el líquido. Y además, el contacto directo con el líquido va a llegar un momento en que se va a saturar y no va a haber transferencia. Porque ¿qué hacemos para que haya transferencia? Para que ese paso siga. Remontando. Exacto. Entonces, si vos dejas quieto, llega un momento en que se va a igualar la concentración y no va a haber más transferencia, por eso necesitamos remontar. Acuérdense, yo le decía a las chicas esta mañana, por ahí una imagen figurativa, para que lo tengan en cuenta. Lo mismo pasa cuando ustedes hacen el té. Bueno, mientras más caliente tienen el agua, mayor extracción de color y de aspereza. Aparte, si lo dejan un rato, bueno, primero, si lo dejan, capaz que vienen al rato y todavía no se ha coloreado el agua, pero si ustedes lo mueven, que sería un remontaje, empieza esa extracción, se hace como más rápido, ¿sí? Y si lo dejan mucho rato, cuando lo van a tomar, aparte de que tiene mucho color, lo toman pero hasta le raspa la lengua, porque han extraído mucho tanino, ¿sí? Es la misma cosa. Y acuérdense que por eso tampoco se hacen las verificaciones en tinto, bueno, eso lo va a hacer seguramente la profe, a la misma temperatura que los vinos blancos. Claro. Porque si los vinos blancos queremos conservar aromas que son sumamente volátiles, vamos a intentar que la temperatura siempre sea más baja. Sin embargo, la maceración mejora, como todas las reacciones químicas, cuando nosotros aumentamos la temperatura. Entonces, el hecho de, no sé, fermentar a 25, a 27 y algunos hasta 30, les permite lograr una sesión mayor de los compuestos. Entonces, lo que no tengamos en esa uva que llegue a la bodega,
porque no está bien madura, porque tiene algunos problemas de sanidad, no lo vamos a poder revertir dentro de la bodega. ¿Sí? Es importante entonces que sepan para cada uva que llega cuál sería el mejor uso, cuál sería el criterio con que yo después mezclaría o lo llevaría a una pileta o a otra. En el momento en que llega el camión y ustedes hacen el SIU, esto es como mucha información para afuera, ¿cierto? Para el camionero, para el INB, registro para ustedes, pero en función de eso ustedes toman muchas decisiones que tienen que ver con lo que van a hacer adentro de la bodega. A qué pileta va a ir, si va a ir separado, cuánto voy a agregar de cada cosa, para qué vino está destinado. Digo, hay muchas decisiones que se toman en función de cada camión que va llegando. A veces no hay alternativas porque me quedé sin pileta y lo tengo que mezclar en algún lado. Pero lo ideal sería que ustedes pudieran elegir qué hacer con cada uno de los camiones que llegan y tener un criterio para eso. Listo, Nico. Vamos. Bien. Entonces, les he soplado un poco de esto, Sí. pero ¿qué variedades creen ustedes que son mejor para vinos jóvenes y qué variedades son mejores para vino de guarda? Bien, ¿para qué? Ese igual se puede hacer. También puede ser para un tinto joven o guarda. Bien, entonces pongamos que una variedad como el Malbec, nosotros la podemos usar para las dos cosas. El Cabernet para guarda, ¿El Merlot puede ser para tinto joven? ¿O para...? ¿sí? Puede ser para las dos. Para hacer los dos también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de qué va a depender que vos hagas uno joven o uno de guarda en un Merlot. No sé si ustedes lo ven en Viti esto, Sí, yo creo. si están viendo características varietales o lo ven en otra materia que se llama Ampelografía. ampelografía. Igual sabemos que el Merlot creo que madura relativamente temprano. Entonces calculo yo que... Bueno, si querés algo que madure temprano, podemos pensar en un tempranillo, por ejemplo, que tiene muchísimo color. Y que es una de las variedades que está primero, por eso se llama así. Aunque bueno, este año han tenido, parece, bastante dificultad con el tempranillo. Lo han esperado. Allá en Alvear, notaron, como que fue casi la última de las tintas con el Bonarda, porque no levantaba grado, digamos. No saben si es estrés hídrico, si la mezcla de grandes calores y las lluvias después. El asunto es que se estancó con 21 bricks y no dio más. Por eso terminaron cosechándolo casi con el Bonardo. Bueno, el Federico tiene tempranillo Sí, y el año pasado hizo 14.000 y pico de litros. sí. Vino de rosado dulce y ahora hizo 7.000. Oh. La mitad. Pero porque no había más uva, porque lo afectó este tema de los calores Creo que y creo que le las afectó. lluvias. Tenía el agua, pero creo que le afectó eso. Además estaba por cosechar un diésel, algo de llover y tuvo que esperarlo Bien, otros días más. no me refiero por el volumen, Ah, porque por el sí, volumen. hizo la mitad. Hizo la mitad. Exacto. Bueno, entonces cada año esto dependerá, pero tengan como la cabeza abierta con que todas tienen posibilidades. Como yo les decía lo del Bonarda, es pobre en taninos, pero si ustedes trabajan en ello puntualmente y las maceraciones postfermentativas son largas, van a poder hacer no un gran reserva, porque tal vez no es capaz de soportar 2 años de madera, pero sí, no sé, 5 meses, 7 meses de madera. O sea que pueden hacer, Lo mismo que el Syrah. claro, El Syrah aparte tiene un añejo tan finito Ujú. que se deshidrata muy pronto. claro, y ante la menor humedad que haya, ahí nomás se enferma. Sí, Entonces hay que tener, digamos, esa precaución con esa variedad, que también es una de las primeras que se cosecha.
más bien yo creo que esa variedad apunta a tintos jóvenes o medianos. Exacto. No, No soportaría una guarda larga. El Syrah acá no se da, ¿verdad? O sea, Sí, sí se da. Y pero, el- Lo por el tiene tema como de la emblema humedad. San Juan. Y no sé si las características climatológicas, a ellos les conviene esas variedades que son tempranas o de ciclo vegetativo corto, porque con los calores que tienen, imagínate que se deshidrata y estás cosechando pasa, Claro. literalmente. Así que, pero tienen muy buenos Syrah. Y el Cabernet Franc, en comparación al Cabernet Sauvignon. sé No, qué son tipo. muy parecidos, me parece en evolución, por lo menos en el ciclo vegetativo, parecen estar muy cerca y es una cuestión de paladar o también de reivindicar una variedad que estuvo olvidada o confundida y que ahora han reflotado para hacerlo como un varietal puro. Generalmente antes se mezclaba, o sea, Cabernet Sauvignon con Cabernet Franc y no sé si hasta los viñateros no lo tenían ni siquiera identificado bien. Y ahora, bueno, hay una mirada diferente sobre el Cabernet Franc y se hace como varietal puro. De hecho, el Cabernet Franc sería el padre del Cabernet Sauvignon. Claro, Porque el claro. Cabernet Sauvignon es la genéticamente. cruza- es la cruza del Sauvignon Blanc con el Cabernet Franc. ¿Y el Cabernet Franc tiene un ciclo vegetativo parecido al Sauvignon? O sea, madura más o menos. Al Sauvignon no, al al Cabernet Sauvignon. Sí, al Cabernet Tiene Sauvignon. más o menos parecido. Sí, sí, es un ciclo vegetativo más bien largo. Ujú. Sí. Paso. Paso. Bien. ¿Por qué entonces, como hemos visto la composición y la composición química del ollejo en las uvas tintas, tenemos taninos condensados que lo hacen menos sensible a las enfermedades? Porque hay taninos en el ollejo, porque la planta los coloca de esa forma para protegerla de las enfermedades. Entonces son menos sensibles, tiene una estructura de ollejo mucho más grueso, más fuerte y mayor cantidad de sustancias polifenólicas que actúan como fungicidas. Las variedades, ustedes han visto que acá nosotros tenemos variedades italianas, francesas, no sé, de las que ustedes quieren, españolas, y todas se adaptan, porque la vid es una planta que se adapta y es capaz de darse en cualquier situación. Si no, no tendríamos viñedos tan grandes en Brasil o en Venezuela, o digamos, se adaptan, no va a dar lo mismo, las características de los motos van a ser diferentes. Imaginen en Venezuela que cosechan 2 veces al año, porque no tienen época fría. En Brasil lo mismo. Claro, entonces, y tienen que curar 10 veces al año porque se enferman por la humedad ambiental o el clima, pero como planta es la más resistente y la que más es capaz de adaptarse a suelos diferentes. Y las características estarían dadas por esa mezcla entre las características naturales del suelo, el clima y estas cuestiones. Ahí un poco se acuerdan que la otra vez charlábamos del hecho de que, o sea, lo llevamos al Sauvignon Blanc porque era justo el que estábamos probando, pero se acuerdan que hablábamos que los Sauvignon Blanc que están más cerca del mar tienen más aromas Ruda. violados, más ruda, más pasto recién cortado. En cambio, los Sauvignon que están más del lado, digamos, continental, vamos de Mendoza, son de aromas más tropicales, como los que hemos elaborado este año, ¿sí? Cada lugar, como dice ahí la profe, cada terroir, cada condición climática, si está más alto, más bajo. De hecho, el Sauvignon Blanc de acá seguramente es muy diferente al Sauvignon Blanc que cosechan, no sé, en Valle de Uco, por la diferencia de alturas que hay,
por la diferencia de temperatura entre el día y la noche. Todas esas cosas aportan para que los varietales tengan una característica distinta en cada lugar donde se cosecha y se elabora. Y eso es lo bueno y con lo que ustedes pueden jugar también en el momento en que les toque elaborar. Como sumar características de un lugar y de otro. Es más, nosotros hemos hecho acá vinificaciones de Cabernet o de Malbec de distintas zonas de San Rafael. No sé, no me acuerdo, 10, 12 lugares diferentes y que terminaron teniendo algunas diferencias organolépticas porque tratamos de igualar todas las demás variedades. O sea, la cantidad, la temperatura, todos los agregados, la levadura, para que solo resaltaran las características organolépticas de cada lugar y había diferencias. Y estamos hablando de una zona chica, un espacio, así que imagínense en otro. También la edad del viñedo tiene mucho que ver con las características que conseguimos. En general las bodegas preferiríamos que los viñedos tuviesen 40, 50 años. ¿Por qué? Porque esa edad en la planta ya regula solo la cantidad de uva que da y la calidad del mosto es muy superior. Entonces, cuando son viñedos nuevos, normalmente son bastante desequilibradas las primeras cosechas. Entonces, también tener en cuenta esas características. Esto no sé si lo ven en Viti o no, pero existen reguladores en cuanto al crecimiento de la planta y que eso después seguramente tiene influencia en cuanto a la formación o no o la síntesis de determinados compuestos. Rendimiento por hectárea, por eso les digo, un viñedo viejo se autorregula. Con un viñedo nuevo, ustedes tienen que hacer sacar, deshojar, sacar racimos, hacer una selección para que la misma planta no se vaya en vigor y por lo tanto disminuya la calidad. Aquí pasa mucho con el Bonarda, por ejemplo. El Bonarda es una variedad súper vigorosa y da cantidad. Lamentablemente en las bodegas no hacemos diferenciación entre de dinero que pagamos a los productores por cantidad y calidad. Sí, les tiramos la oreja, no coseche todavía porque tiene mucho y no está subiendo el BRICS, pero digo, si quizá hubiese diferencia económica, se ralearía más, tendríamos menores rendimientos y esos menores rendimientos van a mejorar necesariamente la calidad del mosto que llega a la bodega. El deshojado, bueno, todas estas técnicas que tienen que ver con el desarrollo de la planta, y las técnicas enológicas que después permiten que nosotros concentremos de alguna forma las vendimias tintas, que puede ser ese quitar un 10 o un 15% de mosto para que la relación mosto sólido sea menor y podamos todavía aumentar más la cantidad de compuestos de bondad, que son los que están en el ollejo, que podamos extraer. ¿Pasa? Sí, Nex. Bueno, esto es lo que hemos visto recién. ¿Cuándo cosechar cada cosa? La determinación de la madurez polifenólica. Es más, entre los índices hay un índice que se llama índice de madurez polifenólica, que sería tomar, no lo deben haber visto, me parece, en enoquímica, creo que lo ven en la 2, pero bueno, hay un análisis para hacer polifenoles totales. O sea que existe un momento y de acuerdo a lo que han visto en síntesis, siempre va a ser posterior a la máxima relación de azúcar-acidez, en una semana, 10 días, y eso depende de cada viñedo,
si hacen trazabilidad o seguimiento, lo van a identificar cómo evoluciona el viñedo en particular. Por eso no coincide con el máximo de azúcar, sino que es posterior. Los antocianos coinciden con el máximo de esa relación azúcar-acidez, pero los taninos suelen tener su máximo algo más tarde. Acá no está, pero las sustancias aromáticas siempre son anteriores. Entonces, como ir ubicando exactamente cuál es el momento de cosecha para el vino que quiero, sabiendo cuándo es su máximo en ese proceso de madurez vegetativa. Dale. Voy. Por eso también, esto que yo les decía, polifenoles totales, también hay una maduración que se puede medir, que es la tánica. O sea, cuántos taninos tengo y cuántos taninos buenos, que serían los condensados, los dulces, los que están en el oreco, y qué cantidad de taninos tendría malos, entre comillas, porque son poco condensados y me dan astringencia. Entonces, deberíamos poder medir o diferenciar, y ustedes en enoquímica seguramente lo van a ver, cómo es que nosotros podemos averiguar la cantidad de taninos específicamente o de sustancias polifenólicas como análisis. Acá, cuando las variedades son pobres en polifenoles, como yo les decía el Bonarda, por ejemplo, solamente son aptas para vinos rosados o tintos jóvenes, mientras que si logran cantidades más elevadas de taninos, pueden ser aptos para el envejecimiento, que se mide índice de polifenoles totales. Cuando nosotros medimos eso, si nos da un nivel mínimo, tiene que darnos de 60 o 70 IPT, que significa que empiezan a ser capaces de soportar naturalmente una guarda. Deben tener un mínimo. Como tenemos operaciones que nos pueden ayudar y hasta está permitido el agregado de tanino con puntualmente esta función específica de estabilizar color, esto va cambiando. Si yo tomo esto al pie de la letra, jamás haría un Bonarda de guarda. Y sin embargo lo hacen. Y lo hacen bien. No solo lo hacen, sino que lo hacen bien. Entonces, habría que, por lo menos, identificar esto para saber con qué estamos trabajando y cuál sería la operación extra que habría que hacer para enriquecerlos, aquellos que son pobres, naturalmente pobres en algún compuesto en particular. Perdón. Fíjense este gráfico cómo marca una relación aproximada. Ustedes no han visto mucho estadística, pero ese recuadrado es que está ahí nomás. Pero hay una relación entre los kilos por hectárea y el índice de polifenoles totales. O sea, hay una correlación, hay algo ahí de que mientras menos kilos tiene, más polifenoles totales hay, y a su vez cuando aumenta el rendimiento, entre comillas, de por kilo, caen el índice de polifenoles. ¿Y a qué creen que se debe eso? Ya sé que me van a decir a los kilos, pero ¿a qué creen que se debe eso? Que caiga. Que haya menor concentración de polifenoles cuanto más kilos hay. Menos polifenoles y mayor cantidad de... No, tener la misma cantidad, mayor cantidad de bayas. A veces cantidad de... Vale, poner. Porque hay mayor concentración de azúcar. Porque hay mayor, no escuché, Concentración. Concentración de azúcar. porque hay mayor concentración de azúcar. No, ¿cuándo? Pero la madurez de la valla no va al mismo tiempo que la madurez de los... Acá supongamos que es la misma madurez,
La única, es como que si yo a una finca, cada puntito de esto es una parcela. A esta parcela le saqué 12.000 kilos por hectárea, a esta le saqué 8.000, más o menos en la misma zona. Acá habla, dice rendimiento, kilogramos en una zona de tanto de España. Incluso es de Tempranillo, en La Rioja, está en España. Son parcelas. Pero esta que tenía más me da menos índice y esta que tenía menos kilos por hectárea me da más índice. ¿A quién le tocó síntesis de sustancias polifenólicas? ¿De ustedes? Yo me fijo en el cuaderno, así que si lo quieren hacer voluntario. Ya. Sí, porque puede ser que no se distribuye de la misma forma los nutrientes en la planta, a tener mayor cantidad de volumen. Claro, tiene que ver con eso, porque comparemos una planta de la que tiene 12.000 kilos por hectárea. Supongamos que esa planta va a tener, no sé, 10 racimos en la misma planta. Acuérdense que es un sistema biológico, o sea, que es como si, a ver, una mamá embarazada y está embarazada, una que está embarazada del mellizo y una que está embarazada de un solo bebé. El bebé que está solito va a recibir todos los nutrientes y toda la comida procesada, obviamente, y va a crecer y va a ser más grande que seguramente esa mamá que está embarazada de 2 bebés O de trillizos. o de más niños. Lo mismo pasa con la planta. Es un ente biológico, entonces la misma raíz y la misma cantidad de hojas tienen que alimentar o procesar la misma cantidad de nutrientes en una planta para 10 racimos y en la otra para 3 racimos. Entonces, ustedes van a tener mayor concentración, como decía él, no importa la cantidad o sea, si está bien kilos porque va a tener más rendimiento, pero si yo hablo de una sola planta, en la que tengo 10 racimos y en otra que tengo 5, la misma cantidad de nutrientes van a estar repartidos en 10 y en 5. Por eso es claridad. Claro, la selección. El tandeo y después el desoje y todas esas cosas, porque, a ver, si vos tenés mayor, está bien, puedo decir, bueno, mientras más cantidad de hojas tengo, mayor síntesis de compuestos, no sé, fotosíntesis, la idea. Sí, pero también están más sombreados los racimos y también tiene otras, más consumo la planta, no sé, de sustancias que absorbe por la raíz, porque también tiene que alimentar a los racimos, a las hojas, o sea, tiene que dirigir todo lo que absorbe por la raíz, no solamente el racimo, sino también la cantidad de hojas. Sacando también ese exceso de hojas, sacamos el sombreado, pero también hacemos Estás que disminuyendo mayor cantidad de sustancias el trabajo. vayan al racimo. ¿Sí? ¿Entiendes? Y las operaciones esas que se hacen en las plantas puede variar según la edad de la misma. Naturalmente, si vos lo haces para buscar equilibrio entre la cantidad que cosechas y la calidad del mosto, durante los años vas haciendo ese trabajo. Tiene que ver con la poda también, con todos los trabajos de labranza que haces. Lo que pasa con una viña de 50 años es que ya no le haces esos trabajos, porque ella ha hecho ya esa selección por su cuenta. Vos ayudaste antes, si hizo falta, pero ya las vides viejas normalmente ya han conseguido un equilibrio. Tienen muchísima más madera, por lo tanto hay más azúcar de reserva, están más alejadas de las heladas, tienen menor cantidad de racimo, o sea, la planta ha hecho su propio equilibrio para esas condiciones puntuales de terroir. Por eso las bodegas en general queremos eso, no queremos viña nueva, porque se supone que siempre están un poco más desequilibradas en cuanto a la relación azúcar-acidez y a polifenoles y ese tipo de cosas que como que les va costando, quizá en el año 7, 8 empiezan a conseguir algún equilibrio, pero las primeras cosechas no son buenas en cuanto a equilibradas. Bien, la vendimia. Ya saben cuáles son los riesgos que tomamos si hacemos una
vendimiamos, digamos así, de manera desprolija. Saben que tenemos riesgos de oxidación. Hemos hablado con el Emanuel de todas las opciones que tienen de cosechar a mano, en cajones de 20, en bins, una cosecha a granel, y cuáles son los riesgos de oxidación que se producen en ese momento. Entonces, es como lo vamos a mencionar. La cosecha es importante, la determinación del momento de cosecha, la cosecha posterior después, y todos los cuidados que tengan en función de determinar bien el momento y de hacer una cosecha consciente, dependiendo del tipo de vino que hagan y de la bodega en que trabajen, va a ayudar a mejorar la calidad de lo que consigan. ¿Sí? Bien, nosotros vamos a utilizar este método, como les dije, el bordelés, porque esto requiere todas las operaciones que nosotros tenemos como claramente que vamos a hacer. Despalillar, después que ya tenemos cosechado, ¿no? Despalillar, moler, encubar. Esto es como para que se empiecen a relacionar con las palabras, porque esas son las palabras que tenemos que usar, no otras. Excepto la maceración carbónica, porque ya dijimos que en ese sistema se pone el racimo completo. Y en viñedos muy nuevos donde la estructura tánica es muy baja, esto que yo les decía, hay un desequilibrio en las primeras cosechas. Pero normalmente esa va a ser como el seguimiento de las operaciones: despalillado, molienda, encubado. Distribución de los taninos. Tenemos en el ollejo el 54% aproximadamente de los taninos. Acuérdense que estos ollejos y estos taninos son buenos porque son condensados y dulces. En la pepita tenemos un extra de 25% y en los raspones 21%. Por eso en las pepitas y en los raspones están poco polimerizados, son astringentes, pero a veces, pero utilizables. ¿Por qué? Porque en la maduración van a ir migrando hacia el ollejo, se van a ir polimerizando, o durante esa maceración postfermentativa o en la última etapa de la fermentación, pueden llegar a polimerizarse y después estabilizar antocianos. O sea que no son tan malos si es que vamos a hacer un vino de guarda, que le vamos a dar tiempo para que ese proceso suceda durante la maduración y crianza, aunque no podemos olvidar, y por eso ustedes en el libro, en los apuntes van a ver, los españoles tienen la tendencia a dejar el escobajo, ¿sí? O a moler y después descobajar, o a incluir el escobajo en la prensa, incluirlo en la fermentación, porque ya les contamos que al tener un clima diferente en el momento de cosecha, ellos lo tienen totalmente lignificado y por lo tanto es como madera, no deja ese aroma herbáceo y esta cantidad extra de tanino áspero y astringente mezclado con pasto cortado y hoja, ¿sí? Entonces por eso nosotros los procesos es lo primero que sacamos, porque cuando cosechamos está absolutamente verde, ¿sí? No está lignificado. Y además porque estamos incorporando los ácidos, están salificados, estamos incorporando cationes, aniones, lo que eleva nuestro pH, y nosotros ya lo tenemos suficientemente alto, entonces todo aquello que pueda ir eliminando la posibilidad de incrementar pH para nosotros es mejor, porque tenemos que agregar menos acidez después, menos ácido. Bueno,
aumento pH, ácido salificado, aniones, hilo herbáceo. Bueno, luego de la molienda, la uva debe ser transportada a los depósitos, generalmente que hemos visto acá y en las visitas que hicimos. Normalmente hay lagar, un lagar donde llega la molienda, que más que todo se utiliza como un tanque pulmón y por eso tiene un tornillo sin fin que va alimentando de manera adecuada y lentamente y tiene una relación directa con la capacidad de la despalilladora y de la moledora. Se los ha dicho, pero bueno, hay muchos modelos y todos tienen que ver con la cantidad que muelen por hora. 5.000 kilos hora, 10.000 kilos hora, y así como se va calculando. Entonces, ese tornillo sin fin, que generalmente tiene una separación importante entre ¿cómo se llama? Un paso. ¿No? Un paso y otro, hace que lentamente, pero de manera permanente, vos puedas alimentar a la despalilladora y a la moledora. Cuando eso termina, generalmente hay una bomba, donde yo voy a trasladar mi uva molida directamente a una pileta, lo que se llama incubado, o en la vinificación en blanco o rosado en blanco va a ir a una prensa en forma directa, que es lo que hemos visto en Rivière, en las bodegas que hemos visitado. Entonces, esto puede ser diferente, tal vez no hay bomba, porque conocemos bodegas que esto pensado y hecha la bodega en función de ese criterio, tienen el lagar arriba, elevado, y por lo tanto todo lo demás se ahorran las bombas, o sea, no pasa por bombas, sino por un tema de desnivel, el hecho de que llegue a la cuba o a la pileta la uva molida, por gravedad o por tuberías o por bombas que impulsan esas vendimias hasta los recipientes. También tenemos no hemos ido a visitarla, pero tenemos acá Chaillé-Bourras, si algún domingo quieren ir a una degustación o a almorzar, es un lugar muy bonito y que tiene un puente grúa. O sea, ellos solo despalillan y el grano en una gran vasija es la que se eleva y en un puente grúa se deposita en la boca de las piletas. O sea que no utilizan ninguna bomba, sino cuando esa cuba está llena, se eleva y se lleva hasta las bocas de las cubas. O sea que hay opciones. ¿Dónde está esa bodega? Cuatro Venegas. El vencedor al final del vencedor. ¿Cómo se llama? Chaillé-Bourras. Ellos son los que solo hacen Bonarda. Bueno, ahora han agregado un Malbec, pero ellos siempre se dedicaron al Bonarda, a un Bonarda del año, a un Bonarda reserva, a un rosado de Bonarda. Ahora han agregado a la línea un Malbec. Es una preciosa bodega chiquitita como el sueño de todo enólogo. ¿Cuánto elabora? No sé, 50.000 litros, 70.000, no más. Y la mayoría lo exportan a Canadá. Ya te voy a hacer probar. Es muy, muy linda la bodega para que la visiten, porque tiene el laboratorio arriba, es muy linda para conocer, lo que está lejos. Por eso no hemos ido juntos, porque era un tema llegar hasta el vencedor. Bueno, ahí en ese momento recuerden que la adición de anhídrido sulfuroso tiene que ver con inhibir la oxidación, por lo tanto muchas veces se elige agregado en el momento de cosecha y otras veces
se corrige o se elige el agregado. Si ustedes cosecharon en cajita de 20, no hay por qué haber agregado en la cosecha, lo vamos a agregar aquí en la molienda. ¿Sí? Como una solución, sino como líquido, porque ya viene una forma líquida de agregar, de 3 a 5 gramos por hectolitro. En el lagar, ¿qué otra cosa podríamos agregar aquí en el lagar? Encima. Bien, vamos a vinificar en tinto, por lo tanto la enzima pectolítica en este momento agregada para aprovechar que su acción comience mucho más rápido, ¿a qué nos va a ayudar? A degradar la fuerza. Bien, ¿y a qué más? Entonces, si degradamos el tejido, ¿qué pasa? De polisacáridos y de taninos. Bien, entonces vamos a sacar todos los compuestos de bondad lo antes posible. Vamos a permitir que ¿en qué cantidad voy a agregar encima? ¿Qué cantidad de enzimas agregamos nosotros? Y hay una cosa que quería comentarles. Cuando el desborre previo, muchos me pusieron, y es como que creo que quedó como un concepto erróneo en el desborre previo. Nosotros en el desborre previo solo enfriamos y agregamos encima. Nada más. Que tal vez prepararon ahí la bentonita, pero fue en la fermentación donde agregaron la bentonita y el PBPP. Yo les dije que no, lo habíamos agregado en el... O sea, si le pusieron mal fue por mi culpa. Pero como yo tengo recuerdos, Sí. lo hicimos ahí para ayudar justamente a esa floculación. Bien. En el... Yo no estuve en el desborre previo. Entonces, como todos los años hemos hecho frío y encima, y la bentonita y el PBPP lo hemos agregado en la fermentación cuando incubamos. Por eso yo creí que ellos estaban equivocados y no. No, este año Bien, agregamos ahí. disculpa. Sí, yo tengo una Los pregunta puntos que ahí. me hicieron falta. Claro, pero como la bentonita se prepara 24 horas antes para hidratarla, y entonces por eso pensé, sí, han preparado bentonita, porque había que prepararla antes, Sí, la dejamos preparada todo. por eso. Pero El día que vinieron ellos, no estaba el día que limpiaron. No. Tampoco está. No. Ellos, este año viste que empezamos antes. no, que sí, ellos vinieron a jueves, limpiar, hicieron como todo así. jueves la semana anterior, y yo llegué martes, que es el día que ya habían incubado, Bien. porque el lunes ellos vinieron, incubaron, sacaron del desborre previo, y yo volví el martes. Bien. A ver, ellos vinieron, hicieron la limpieza y Sí. ya el día creo que vinieron a pesar, ese día hubieron un par que se quedaron y preparamos la bentonita y todo. Bien. Así que ahí fue mi error. No, Porque yo lo agregué. tal vez yo entendí mal, pensé no, ellos han visto preparar la bentonita, pero la echamos en la fermentación. Bueno, mala mía, chicos. Entonces, ¿es posible agregarla antes o después? Porque otros años nosotros hemos hecho el Sauvignon solo encima y frío. Y después sí le hemos agregado a ese mosto ya desborrado, igual le hemos agregado PBPP y bentonita, que era más o menos lo que ustedes agregaron, 30 gramos por hectolitro. O sea que existe la opción de hacerlo junto o separado. Entonces, anhidro sulfuroso y enzima. 2 gramos por hectárea. Bien. Incubado, la importancia de dejar un 20%, les diría yo, siempre es más seguro, de vacío. ¿Por qué? Porque cuando se forma el sombrero
y empieza a crecer el volumen para que no tengan todos los días un problema de que se les empiece a salir la vendimia por la parte superior, y porque además los trabajos de remontaje, homogenización necesitan de ese espacio vacío. Así que esto es los 50 litros de gas por cada litro de mosto, hace que el volumen sea mucho mayor. El primer día, por ejemplo, o el segundo, nosotros porque sembramos, ¿cierto? El hecho de sembrar aumenta la rapidez de la cinética de la fermentación. Si nosotros no sembramos y solo esperamos que las autóctonas funcionen, acuérdense que generalmente después de las correcciones del incubado y de todas las correcciones, hacemos un remontaje abierto. ¿Esto qué va a permitir? Oxigenar a las levaduras y permitirles su multiplicación, homogeneizar todo aquello que hayamos agregado para la corrección de acidez, si agregamos nitrógeno, dependiendo de la sanidad de la uva y de las características de su madurez, se agregará o no más o menos de todo aquello que podamos agregar, taninos, y entonces el remontaje puede servir para homogeneizar. El primero generalmente es abierto, con esta función específica de oxigenar. Los ollejos, cuando empiece a fermentar, los ollejos van a subir para formar el sombrero, entonces vamos a tener una parte sólida, una parte líquida y una parte sólida que está formada por las semillas que son más pesadas y van a ir precipitando. A medida que transcurra la fermentación, nosotros vamos a hacer remontajes con carácter de permanente, 2, 3 por día. Eso va a depender de la disponibilidad que tengan de bombas, de personal, si es necesario hacer un control de temperatura y de bombe simultáneos, si yo puedo aprovechar esos remontajes que específicamente los cerrados los estamos haciendo para aumentar la maceración, no tienen nada que ver con la fermentación, solo es aumentar cambiar esa solución o ese contacto entre el sólido y el líquido. Lo podemos utilizar, como hay un movimiento, para que pase por un enfriador y así poder mantener tanto un enfriador evaporativo. Aquí no necesitamos temperaturas de 12 grados, digo, el margen es más alto, entonces puede ser un equipo de frío y poner un serpentín interior, de acuerdo a la pileta que tengan, si tiene refrigeración externa, o pasa por un enfriador tubo en tubo. Digo, cada bodega tiene algún sistema en particular para utilizar. En estas fermentaciones en tinto, si elegimos una temperatura un poco más alta, un enfriador evaporativo en esta zona da resultado, porque 3 o 4 grados los podés bajar, siempre y cuando no llueva. O sea, si aumenta la humedad relativa, no va a bajar. Pero siempre ha sido una buena opción porque se supone que somos un lugar seco. No sé qué más decía ahí de eso. Perdón. De levadura, no sé. En el fondo, bueno, y también porque estamos permanentemente mojando el sombrero. Porque estamos intentando macerar de alguna manera, y porque la levadura utiliza la parte sólida como soporte. Acuérdense que eso es lo que nos falta en los blancos. Cuando separamos el solo líquido, hacemos desborre previo. Entonces, por eso a veces se agrega la bentonita, no tanto como, no tanto o también,
como soporte sólido para que la levadura tenga donde colonizar. Por eso se agrega también en fermentación. Bien. Hay tipos de depósitos de fermentación distintos. Aquí vamos a hacer solo un comentario sobre el descube manual. ¿Qué era un descube? Vamos a primero. Vamos a separar eso. Bien, entonces hay un descube manual, eliminamos el líquido, sacamos por el clapé todo el líquido que sale absolutamente solo y después sacamos el sólido. Entonces, cuando nosotros hablamos de automatizado, estamos hablando de algún sistema en particular donde eso se hace de manera automática o mecánica o no sé cuál sería la palabra. Sí. Sí. Entonces, esto dice descube tradicional, sacamos el líquido y después sacamos el sólido. Teóricamente debería ser una puerta mucho más grande por donde sacarlo. No sé qué dice acá. Mejorado. Descube mejorado, sí, pues ¿Por tiene qué? una Porque pendiente. se inclina y entonces es más fácil traerlo. Hemos visto, no fuimos con ustedes a la vendimia, pero bueno, vieron los carros que entran directamente porque las puertas de las piletas son enormes y entran con pala a sacar el orujo, de acuerdo al tamaño de la pileta. Hay otros que lo hacen con una cinta transportadora, hay otros que dejan un poco o utilizan un vino prensa para poner semifluido ese orujo y bombearlo. Un poco lo que hicimos nosotros acá. Claro, acá con el tanque, ¿se acuerdan con el tanque que no tenía boca? ¿Qué hacíamos? Recirculábamos el líquido que teníamos para poder sacar todos los sólidos. Bueno, lo mismo se hace en otras bodegas. Sacar los sólidos, semilíquidos y así hacer más fácil eso. Bueno, ¿cuántos tipos de depósitos de fermentación tenemos? ¿Una pregunta o...? ¿Sí? Los de barro, los de acero, O sea, los que tienen epoxi. Sí. ¿y cómo En le general llaman lo que no es de acero inoxidable, la mayoría tiene epoxi adentro. la pileta esa que veíamos en la cooperativa? ¿Cómo se llama? ¿El hierro? La pileta gigante esa que se... ¿Las que estaban afuera? Sí, también. El hierro Pero revestido. son los mismos que los de Rivier. Los de Rivier eran de hierro, los blancos del medio Sí. era hierro revestido no sé si afuera tendría alguna pintura sintética Sí, afuera y, sí, y adentro tenían epoxi. Sí. Y las barricas. Y las barricas, porque también ellos fermentan en barricas. En realidad, aquí lo separa el libro, lo separa en cerrados de sombrero flotante y cerrados arriba con una boca. En realidad, nosotros tenemos en general, todas las piletas son cerradas con una boca. Vamos a ver estructuras, en ejemplos, estructuras que permiten que el sombrero nunca flote, sino que esté sumergido en el líquido. Pero eso ya necesita de una estructura particular que la vamos a ver, que es lo que lo mantiene totalmente sumergido al sombrero y lo hace, el remontaje lo hace automáticamente porque depende de la presión de gas carbónico. Entonces los remontajes se realizan de manera permanente solo con la presión del gas carbónico y el sombrero está sumergido.
para eso hay que diseñar la pileta. No hay todavía ninguna estructura que se pueda agregar a cualquier pileta para que esto suceda. ¿Saben el problema que tienen estas piletas en particular? Son muy difíciles de limpiar. Entonces, es como que surgieron, tuvieron su auge hace mucho tiempo y después era tan complicado entrar a limpiar estas estructuras fijas que se decidió a lo sumo hacer alguna modificación, como ustedes habrán visto, no sé, en alguna bodega, algunas cubas de acero inoxidable, algunas piletas troncocónicas. Lo que dio mejor resultado, porque no había una estructura interna complicada de limpiar, sino que permitía que al quitar el líquido se pudieran hacer remontajes donde se quitaba el líquido, se enfriaba, mientras el sombrero se caía y se rompía por esa estructura troncocónica y agregaban el líquido frío, y esa diferencia de temperatura entre el líquido que se agrega y el sombrero que está caliente producía una mejora importante en la maceración y no complicaba tanto la limpieza. Siempre están pensando cómo hacer para que aumentar la capacidad de maceración, cómo hacerlo más práctico, más viable, más fácilmente, que la limpieza sea más eficiente. Todas estas cuestiones son importantes. Una vez una bodega en Luján, bodega Naya, que ellos para fermentar tenían mates. Mates de concreto, o sea, literalmente mates gigantes, que claro, ¿cómo se para fermentar ahí? Claro. No podían. Tenían un robot, una máquina que sujetaba el mate de abajo y lo sacudía. Entonces para remontar movía. Ajá. Pero sacudía, entonces se homogeneizaba todo adentro. Igual la idea de esas piletas que tienen en sí ya esa forma, Ajá. es que por el movimiento tipo convectivo del Claro. líquido, el sombrero se debería ir dando vueltas solo. Muchas veces no pasa y bueno, capaz que tienen que ayudarlo con una bomba o con algo. Muy gracioso y muy curioso. Muy Bueno, raro. a veces, yo lo hubiese hecho con una bomba, pero sacudir. Claro, más que mover todo Es el... una máquina que la llevan así, la ponen abajo y Hacemos- ¿Qué capacidad tiene cada uno de esos? 300.000. Uy, muchísimo. Muchísimo, hay que tener un robot muy Una forzudo máquina para importante Prime, para mover una pileta. No, 300.000 es el total. Ah. Eso. 9.600. Ahí sí te creo. No, como bello y diferente, es distinto Ajá. a todo lo que hemos visto. Esa bodega nadie soy yo. Sí, 9 toneladas sí te creo que bueno. Sí, a mí está bien, ahora viste como que es tendencia, todas las piletas en forma de huevo, Sí. y todo eso que no están revestidos con epoxi. La otra vez en mi clase en la licenciatura también hicimos como una discusión tipo debate. Justamente los chicos que estudian, la mayoría son de Mendoza, entonces como que esas cosas las ven como más seguras. Y entonces, a ver, díganme ustedes, realmente yo no tengo mucho conocimiento. ¿Cuál es la diferencia realmente de organoléptica o de la pileta en sí a fermentar en una? Vamos a concreto, vamos a Comparar. postería, no comparemos Sí. por ejemplo acero inoxidable, Sí. sino vamos a postería. En una pileta con forma de huevo, sin recubierta de epoxi, que está en contacto con el material, a una pileta normal con todas las características que ya conocemos. En general, no, ellos mismos me dijeron que para ellos no tienen diferencias organolépticas significativas y que incluso luego la limpieza de esas vasijas, al incrustarse los cristales de tartrato, Sí. es muchísimo más difícil de limpiar. Además el cemento no te va a ceder nada. No, puede por ahí, no sé si calcio, no sé. Por eso, al contrario, para mí se Claro. está saturando de Y cationes. ellos, por ejemplo, el año pasado cuando fuimos a la Citevi, ahí Sí. como que me quedé pensando por qué. Así como está
el check start, que determina la estabilidad tártara. Es un aparato que después seguramente se lo van a ver en enoquímica o en alguna de esas materias. Es un aparato tipo el FOS, que ustedes le inyectan una porción de muestra y automáticamente el aparato le dice si tiene estabilidad tartárica, o sea, si en el tiempo esa muestra o ese vino va a tener precipitado de cristales. Ahora han tenido que sacar un check start, pero de calcio, porque dice que están teniendo muchos problemas con precipitaciones de calcio, cuando anteriormente No existía. nunca habíamos tenido, Claro. o ellos allá por lo menos. Dicen, allá no lo usan, o sea, hablando con la chica, no, le digo, allá sí tenemos estabilización tartárica y todo esto con estos aparatos, pero de calcio nada. Ahí del suelo no viene mucho calcio. Más, según el suelo. Pero normalmente Si es tenemos franco, otros arcilloso, otros no tiene cationes. calcio. A menos que te vayas a cultivar a la cuesta de los terneros. Y no sé, capaz ellos que cultivan allá en, digamos, en altura, En Tupungato, Valle de Uco, por allá, tal vez tengan más calcio. Pero también me parece que, o sea, es un criterio personal, no lo tomen como algo taxativo, ¿no? Por ahí también esas tendencias que no, que modas y sí, que la luna, que el sol, que las estrellas, el cono de la vaca y no sé cuántas cosas y la forma Eso del es huevo, biodinámico. la electricidad, ya lo estábamos no, Ayer lo vimos ¿a dónde? En en viticultura. Bien. Bueno, eso es un criterio personal, ¿no? Para mí la magia está en el trabajo que usted hace. Lo mismo que hablamos el otro día del tema de los vinos naturales, de esas cosas. Por ahí tratamos de incentivar al consumo haciendo todo esto. De todas maneras- No vamos a decir nombres porque va a quedar grabado, pero hemos estado en bodegas donde las han tenido y egresados nuestros, incluso alumnos míos ahora. Le preguntás, sí, ¿para qué los tienen? Y para la visita. Y está bien, yo banco eso. Yo banco, Si vos tenés claro si para la qué, visita lo quiere ver y vos lo tenés y te sirve porque la gente compra y te identifica, bienvenida sea, pero yo quiero paper investigando que digan esto mejora 10, 5 o el 8% tal característica. Y no hay. No hay nada. bueno, de No todas hay. maneras, fíjense ustedes cuántos años hemos demorado y trabajado para que nuestros recipientes donde fermentamos sean lo más inerte posible. ¿Para qué salió el acero inoxidable? Digo, estamos permanentemente intentando separar las piletas de concreto con epoxi, las de hierro con epoxi, buscando plásticos o cuestiones particulares que no cedan, que no den sabores, que no. Entonces, ¿por qué pondría un vino en un huevo de cemento directo sin revestir? Si eso otorgara alguna característica particular, bien, pero según tu alumno, las conclusiones no fueron que daba una característica particular. Eso, ¿no? Te digo, la parte de No, sanitización es bien. es mucho más Complicada, limpiarlo. Perfección. Y bueno, Estamos, listo, nos vamos.